La descolonización de Asia y África fue un proceso de gran impacto en nuestra sociedad, que sigue definiendo dinámicas entre países, rigiendo gran parte de aspectos económicos, sociales y políticos en muchas naciones. Esta etapa se vio contextualizada en la Segunda Revolución Industrial, en gran parte del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, donde se puede tomar el Tratado de Berlín como ejemplo. Este fue un evento descrito por el investigador Richard Thompson en 2024 como la formalización de la división de África, lanzando una ola de dominación colonialista que explotaría a las personas del continente y sus recursos por décadas. Esta afirmación es precisa del suceso, pues entre los años 1884 y 1885, 14 naciones occidentales se separaron más de 50 colonias en la región por las mismas razones que los asiáticos, que ya estaban colonizados por países como España o Gran Bretaña. El principal propósito era la explotación de recursos para sustentar la industrialización y modernización de la época. Siguiendo con la cronología, también es importante ver lo fuertemente influenciada que se vio la descolonización por la Segunda Guerra Mundial, proceso que debilitó a las potencias europeas en todos los aspectos, disminuyendo el control de sus colonias, mientras que por el otro lado se creó la ONU en 1945, organización en búsqueda de la paz entre naciones. Esta creó la Carta de la ONU ese mismo año, el cual tiene estipulada la Declaración de la Descolonización, la cual apoyaba la independencia de aquellas colonias oprimidas, visibilizando el problema a nivel global. Otro factor a mencionar es la Guerra Fría, que surgió como una guerra no militar entre naciones por poderes de influencia, avances y dominios entre la ideología capitalista, impulsada por Estados Unidos, versus la comunista, impulsada por la Unión Soviética. Dichas ideologías aprovecharon la búsqueda de independencia de los países oprimidos para influenciar sus partidos políticos en dichas naciones a cambio de apoyo a favor de su causa, definiendo gran parte de la lucha y toma de decisiones de los países coloniales. Ahora, es importante reconocer a su vez los sucesos claves y causas de la misma. El proceso de descolonización en Asia y África fue un fenómeno histórico de alcance global, que marcó el fin de la hegemonía europea tras siglos de expansión imperialista. Este movimiento no se produjo de manera espontánea, sino que fue el resultado de una crisis profunda de las potencias coloniales frente al fortalecimiento de las ideologías locales para comprender esta transformación. Es necesario analizar cómo el debilitamiento de las metrópolis tras las guerras mundiales se combinó con el surgimiento de nuevos liderazgos en las colonias, lo que generó un cambio irreversible en la estructura política y económica del mundo moderno. En el ámbito interno surgió un potente sentimiento nacionalista facilitado por la educación de élites locales en universidades occidentales, donde líderes asimilaron conceptos de soberanía y libertad que luego aplicaron a sus propios contextos, formando lo que Benedict Anderson denominó comunidades imaginadas. Este despertar político coincidió con un crecimiento demográfico urbano que generó una masa social dispuesta a movilizarse contra la explotación económica y la falta de oportunidades bajo el régimen colonial. Externamente, el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el catalizador definitivo, ya que las potencias europeas quedaron agotadas financiera y militarmente, perdiendo la capacidad técnica para reprimir las insurgencias, tal como argumenta el historiador Eric Hobsbawm. En este escenario de posguerra, el surgimiento de la Guerra Fría facilitó el proceso, pues tanto Estados Unidos como la URSS promovieron la desarticulación de los imperios coloniales para expandir sus propias áreas de influencia económica e ideológica. Asimismo, la recién creada ONU legitimó estas luchas a través del principio de autodeterminación de los pueblos, estableciendo un marco legal internacional que condenaba el colonialismo. Finalmente, este proceso histórico dejó un balance mixto de cambios y permanencias. Si bien se logró una ruptura política total con la creación de nuevos estados soberanos y el fin de la segregación racial legal, persistieron estructuras de dependencia económica conocidas como el neocolonialismo, como señaló Raúl Prebisch. Muchos de estos países continuaron atrapados en una relación de periferia, exportando materias primas a sus antiguas metrópolis. Además, las fronteras artificiales trazadas por Europa permanecieron convirtiéndose en una fuente constante de inestabilidad y conflictos étnicos que aún persisten en la actualidad. Desde mediados del siglo XX, Asia y África atravesaron un gran proceso de transformación debido a la descolonización. Después de años de dominio europeo, muchos pueblos lograron su independencia política.
Sin embargo, aunque hubo importantes cambios, también permanecieron algunas estructuras heredadas de la época colonial. En el aspecto político, uno de los cambios más importantes fue el surgimiento de nuevos estados, independientes entre 1945 y 1975. Países como India en 1947, Ghana en 1957 y Algeria en 1962 lograron liberarse del dominio europeo y formar sus propios gobiernos. Este proceso permitió que millones de personas recuperaran su soberanía y su derecho a decidir sobre su territorio. Además, muchos países comenzaron a participar activamente en la política internacional. Un ejemplo de ello fue la creación del movimiento de países no alineados durante la conferencia de Bandung en 1955, donde líderes de Asia y África defendieron la independencia y rechazaron depender totalmente de Estados Unidos o la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sobre ello, el líder africano Cameroun Nuham afirmó: la independencia de Ghana no tiene sentido si no está ligada a la liberación total de África, inspirando a otros países africanos a independizarse también. Otro cambio político importante ocurrió en Sudáfrica, con el fin del apartheid en 1994. Después de la década de segregación racial, se estableció una democracia multirracial liderada por Nelson Mandela. Él defendía la igualdad y la reconciliación nacional, señalando que ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Sin embargo, a pesar de estos avances, también existen permanencias. Muchas fronteras creadas por las potencias europeas durante la colonización permanecieron después de las independencias. Esto provocó conflictos internos y guerras civiles en países como India y Pakistán. En el aspecto económico se produjeron ciertos cambios. En varios países comenzaron a recuperar el control de sus recursos naturales. En 1956, el presidente Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez, que anteriormente estaba controlado por intereses europeos. De manera similar, los países productores de petróleo crearon la organización de Office de Petroleum Exportation Countries en 1960 para defender sus recursos y aumentar sus ganancias. Además, algunas naciones asiáticas como China lograron un enorme crecimiento industrial y tecnológico desde finales del siglo XX. No obstante, también permanecieron varios problemas económicos. Muchos países africanos continúan dependiendo de la exportación de materias primas como petróleo, minerales o cacao, en lugar de desarrollar sus propias industrias. Esta situación mantiene una economía poco diversificada y vulnerable a las crisis internacionales. Además, surgió el llamado neocolonialismo, en el cual las antiguas potencias y nuevos actores internacionales siguen teniendo influencia económica sobre las excolonias mediante préstamos, inversiones y control tecnológico. La ONU ha señalado en distintos informes sobre desarrollo humano que la dependencia económica sigue siendo uno de los principales desafíos para varios países africanos. En el aspecto social y cultural, también hubo significativos cambios. Uno de ellos fue el crecimiento acelerado de la población y la urbanización. Ciudades como Shanghái o Lagos, en países asiáticos, crecieron rápidamente y se convirtieron en megaciudades durante el siglo XXI. Asimismo, muchos pueblos comenzaron a recuperar sus propias culturas e identidades después de años de colonización europea. Hubo varios movimientos, siendo uno de ellos la negritud en África, que promovió el orgullo por las raíces africanas y rechazaron las tradiciones europeas. Del mismo modo, líderes como Mahatma Gandhi defendieron la identidad nacional y la resistencia cultural frente al colonialismo. Gandhi sostenía que la libertad no vale nada si no se incluye la libertad de equivocarse, resaltando la importancia de que los pueblos construyeran su propio camino. Sin embargo, algunas permanencias culturales continuaron después de la independencia. En muchos países, idiomas europeos como el inglés, francés o portugués siguieron siendo lenguas oficiales y necesarias para acceder a mejores oportunidades laborales y educativas. Además, las desigualdades sociales heredadas del colonialismo no desaparecieron completamente. En varios casos, las élites locales educadas bajo modelos europeos reemplazaron a los colonizadores, mientras gran parte de la población rural siguió viviendo en pobreza. Muchas de las fronteras en Asia y África fueron creadas por las potencias europeas durante la colonia, sin tomar en cuenta las diferencias culturales o étnicas de los pueblos.
Por ello, el historiador Basil Davidson afirmó que las fronteras coloniales no reflejaban las realidades culturales africanas. En África, uno de los casos más importantes es Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en el año 2011 después de años de guerra civil. Sin embargo, aún hay disputas por zonas petroleras, como Abjay, que continúa causando problemas. Otro ejemplo es el conflicto entre Eritrea y Etiopía, ya que, aunque Eritrea logró independizarse en 1993, actualmente existen conflictos relacionados con el acceso de Etiopía al Mar Rojo. Además, la disputa entre Marruecos y el Sáhara Occidental sigue siendo considerada por la Organización de las Naciones Unidas como un proceso de descolonización inconcluso. Por otro lado, en Asia, muchas fronteras cambiaron tras la caída de la Unión Soviética. Países como Tayikistán y Kirguistán tuvieron conflictos en el Valle de Fergana debido a acuerdos mal definidos. Incluso, algunos territorios fueron negociados con China para reducir tensiones. Esto demuestra que, aunque la descolonización permitió la independencia política, muchas fronteras heredadas siguen causando problemas hasta hoy. El impacto en la descolonización en los avances hacia las ODS, especialmente en áreas como pobreza, salud y sostenibilidad. El proceso de descolonización de Asia y África marcó un cambio histórico fundamental, no solo en el aspecto político, sino también en el desarrollo social y económico de los nuevos estados. Al dejar atrás el dominio colonial, estos países obtuvieron la capacidad de gestionar sus propios recursos y dirigir sus esfuerzos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. En relación a la ODS número 1, reducción de la pobreza, antes de la independencia, las economías coloniales estaban diseñadas principalmente para extraer recursos en beneficio de las metrópolis. Tras la descolonización, los nuevos gobiernos pudieron implementar políticas económicas y agrarias orientadas a mejorar la calidad de vida local, crear empleo y combatir la pobreza extrema que dejó el sistema colonial. En relación a la ODS número 3, mejoras en salud y bienestar, con la creación de ministerios y sistemas de salud propios, las naciones independientes pudieron priorizar la construcción de hospitales y el acceso a tratamientos básicos. Esto permitió reducir significativamente las tasas de mortalidad infantil y controlar enfermedades que antes no recibían la atención prioritaria. Por último, en la ODS número 8 y 12, sostenibilidad y uso de recursos, la descolonización permitió a estos países tomar el control sobre sus territorios, promoviendo modelos de desarrollo más sostenibles. Aunque el cambio ha tenido grandes desafíos, el poder soberano sobre sus tierras facilitó la regulación de la explotación de recursos y el fomento de las industrias locales que buscan un crecimiento económico más justo y duradero. Queda claro que la descolonización fue mucho más que un simple cambio de bandera o la salida de las potencias europeas. En la práctica, implicó heredar un mapa completamente rediseñado a conveniencia de los colonizadores, lo que hoy se traduce en tensiones y conflictos por fronteras que dividen pueblos o juntan grupos rivales. Además, aunque estos países lograron la soberanía política, siguen cargando con estructuras económicas muy dependientes que les impiden erradicar la pobreza por completo. En nuestra opinión, el mayor desafío actual no es solo resolver la fragmentación territorial, sino construir una verdadera integración y soberanía económica para que las metas de desarrollo sean una realidad para toda la población, y no solo una promesa.